Yo hablo 9 idiomas, dijo la niña de 12 años, mirando directamente a los ojos de Arturo de la Vega. El millonario estalló en una carcajada cruel frente a todos sus ejecutivos. Sofía, la hija de la empleada de limpieza, no bajó la mirada. Lo que salió de sus labios a continuación lo dejó en shock. Arturo de la Vega ajustó su reloj de oro de $100,000 mientras observaba con absoluto desdén la sala de juntas del piso 45 de su torre corporativa en el corazón de la Ciudad de México. A sus 48 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, un logro que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna personal que superaba los 3,000 millones de pesos, pero también en uno de los más arrogantes del país. Su oficina era un monumento obsceno a su ego desmedido. Paredes de mármol negro importado de Italia, obras de arte que costaban más que mansiones enteras, y una vista panorámica de 180 grados que le recordaba constantemente que estaba, literalmente, por encima de todos los mortales que se arrastraban por las calles como hormigas insignificantes. Pero lo que más disfrutaba Arturo no era su riqueza astronómica, sino el poder cruel que ésta le otorgaba para humillar y destruir a quienes consideraba inferiores. Señor de la Vega, la voz temblorosa de su secretaria interrumpió sus pensamientos de superioridad a través del intercomunicador dorado. La señora Elena y su hija han llegado para la limpieza. Que entren, respondió con una sonrisa maliciosa que se extendió lentamente por su rostro bronceado. Hoy voy a divertirme un poco. Durante la última semana, Arturo había estado planeando meticulosamente su juego favorito de humillación pública. Había recibido, como parte de una herencia familiar, un antiguo documento escrito en múltiples idiomas que los mejores traductores de la ciudad habían declarado imposible de descifrar por completo. Era un texto misterioso, con caracteres que se mezclaban entre arameo, sánscrito, mandarín antiguo y otros idiomas que ni siquiera los expertos universitarios podían identificar. Pero Arturo había convertido esto en su entretenimiento personal más cruel. En ese momento, la puerta de cristal se abrió silenciosamente. Elena Morales, de 42 años, entró con su impecable uniforme azul marino, empujando el carrito de limpieza que había sido su fiel compañero durante los últimos 6 años trabajando en ese edificio. Detrás de ella, con pasos vacilantes y una mochila escolar gastada pero limpia, venía su hija, Sofía. Sofía Morales tenía 12 años, y era la antítesis perfecta del mundo de lujo obsceno que la rodeaba. Sus zapatos negros, aunque lustrados con esmero, habían visto días mejores. Su uniforme de la escuela pública estaba remendado pero impecable, y los libros de la biblioteca municipal sobresalían de una mochila que claramente había pasado por varios hermanos mayores. Sus ojos, grandes y curiosos, contrastaban dramáticamente con la mirada sumisa y temerosa que su madre había desarrollado después de años de ser tratada como invisible. «Disculpe, señor de la Vega», murmuró Elena con la cabeza gacha, exactamente como había aprendido que él esperaba. «No sabía que tenía una reunión. Mi hija vino conmigo hoy porque no tengo con quién dejarla. Volveremos más tarde si prefiere». «No, no, no», la detuvo Arturo con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador. «Quédense. Esto va a ser absolutamente divertido». Se puso de pie detrás de su escritorio de mármol negro, sus ojos brillando con la crueldad de alguien que ha encontrado una nueva presa para torturar. Caminó alrededor de ellas como un tiburón, disfrutando del terror obvio en los ojos de Elena y la confusión en los de la pequeña Sofía. «Elena, dile a tu hija lo que su mamá hace aquí todos los días», ordenó con una sonrisa venenosa. «Sofía ya lo sabe, señor. Yo limpio las oficinas», respondió Elena en voz baja, sus manos aferrando el mango del carrito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¡Exacto! ¡Limpia!», aplaudió Arturo sarcásticamente, su voz cargada de desprecio. «Y dime, ¿cuál es tu nivel de educación, Elena?». Elena sintió que el calor de la humillación le subía por las mejillas. «Señor, yo terminé la preparatoria». «¿La preparatoria? ¿Solo la preparatoria?». Arturo estalló en una carcajada cruel que hizo eco en toda la oficina. «Y aquí tienes a tu hijita, que probablemente heredó los mismos genes mediocres». Sofía sintió que algo extraño se movía dentro de su pecho. Durante años había visto cómo otros niños de su clase vivían en casas grandes, tenían ropa nueva y sus padres llegaban a recogerlos en coches de lujo. Había aceptado que su familia era diferente, que tenían menos,
pero nunca había visto a nadie humillar a su madre de esta manera tan directa y cruel. De hecho, Arturo tuvo una idea que le pareció absolutamente hilarante. «Sofía, ven aquí. Quiero mostrarte algo». Sofía miró a su madre, quien asintió nerviosamente, y se acercó al escritorio con pasos pequeños pero decididos. A pesar de su juventud, había algo en sus ojos que Arturo no había visto jamás en los de Elena. Una chispa de desafío que no había sido completamente aplastada por la pobreza y las circunstancias. «Mira este documento». Arturo le puso los papeles antiguos delante, como si fueran un trapo sucio. Los 5 traductores más inteligentes de la ciudad no pueden leer esto. Son doctores universitarios, profesores con títulos internacionales, expertos en idiomas que han estudiado durante décadas. Sofía miró los papeles con genuina curiosidad. Sus ojos se movieron por los caracteres extraños, por las palabras en idiomas que parecían danzar entre diferentes sistemas de escritura. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó Arturo con una sonrisa burlona. Era una pregunta retórica, una broma cruel, diseñada para demostrar la inferioridad obvia de esta niña pobre frente a los académicos educados. Para su sorpresa, Sofía no desvió la mirada. En lugar de eso, estudió el documento con una intensidad que era desconcertante. «No, señor», respondió finalmente en voz baja. «Claro que no», rugió de risa Arturo, golpeando la mesa. «Una niña de 12 años de una familia de limpiadoras, ¿cómo podría? Ni los doctores con 30 años de experiencia pueden». Se dirigió a Elena, su voz volviéndose aún más venenosa. «¿Entiendes la ironía, Elena? Limpias los baños de hombres que son infinitamente más inteligentes que tú, y tu hija terminará haciendo exactamente lo mismo, porque la inteligencia se hereda». Elena apretó los dientes, tratando de contener las lágrimas de humillación. Pero Sofía, en lugar de encogerse, dio un paso al frente. «Disculpe, señor». La voz clara y firme de Sofía cortó el aire. Arturo se giró, sorprendido de que la niña se atreviera a interrumpirlo. «¿Qué quieres, niña? ¿Vas a defender a tu mami?». Sofía caminó lentamente por la oficina, sus pasos resonando en el mármol. Cuando llegó frente a Arturo, lo miró directamente a los ojos. «Señor, usted dijo que los mejores traductores de la ciudad no pueden leer este documento». Arturo parpadeó, confundido por la confianza en la voz de esta niña. «Así es». «¿Y qué? ¿Y usted puede leerlo?». La pregunta golpeó a Arturo como una bofetada. Había usado su riqueza para intimidar a otros, pero nunca había presumido de conocimientos académicos específicos. Su fortuna provenía de inversiones astutas y decisiones de negocios crueles, no de una educación superior. «Eso no viene al caso», tartamudeó, sintiendo por primera vez en años que perdía el control. «No soy traductor». «Entonces usted tampoco puede leerlo», declaró Sofía con una lógica simple pero devastadora. «¿Eso lo hace menos inteligente que los doctores que tampoco pueden?». Elena contuvo el aliento. Nunca había visto a su hija desafiar a un adulto de esa manera. Arturo sintió que su cara se enrojecía, una mezcla de ira y algo que no había experimentado en décadas. «Vergüenza». «Eso es completamente diferente», rugió. «Soy un empresario exitoso. Valgo casi 3.000 millones de pesos. ¿Pero eso lo hace más inteligente?», preguntó Sofía con la misma calma. «Mi maestra dice que la inteligencia no se mide por el dinero que tienes, sino por lo que sabes y cómo tratas a los demás». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Arturo se encontró completamente desarmado. «Además», continuó Sofía, su voz ganando fuerza, «usted dijo que yo no podría leer el documento porque soy hija de una empleada de limpieza, pero nunca me preguntó qué idiomas hablo». Arturo sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que Sofía había pronunciado esas últimas palabras que le dio un mal presentimiento. «¿Qué idiomas hablas?», preguntó, aunque ya no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Sofía lo miró directamente a los ojos. «Hablo español nativo, inglés avanzado, francés intermedio, italiano básico, alemán conversacional, mandarín básico, árabe conversacional y ruso para principiantes». La lista salió de sus labios como una ráfaga, cada idioma pronunciado con una precisión que hizo que la mandíbula de Arturo cayera lentamente. «Son 9 idiomas», añadió con una pequeña sonrisa triunfante. «¿Cuántos habla usted?». La pregunta de Sofía quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de estallar. Elena estaba paralizada, no solo por el shock de escuchar a su hija enumerar idiomas que ella misma no sabía que conocía,
sino por la comprensión de que la dinámica de poder en la sala acababa de cambiar por completo. Arturo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Durante 48 años, había usado su riqueza como un escudo y una espada. Nunca se había encontrado en una situación en la que una niña de 12 años lo hubiera superado intelectualmente en público. Eso es imposible, tartamudeó finalmente. ¿Dónde aprendiste todo eso? Sofía lo miró con una expresión de paciencia, como si le explicara algo obvio a un adulto distraído. En la biblioteca pública, señor de la Vega, tienen programas de idiomas gratuitos todos los días después de la escuela. También hay videos en internet, aplicaciones gratuitas y libros que cualquiera puede tomar prestados si tiene la curiosidad de aprender. Cada palabra era como una bofetada suave pero devastadora. Arturo se dio cuenta de que, mientras él había estado gastando cientos de miles de pesos en obras de arte y relojes, esta niña había estado construyendo silenciosamente un conocimiento que él nunca podría comprar. Los programas son impartidos por inmigrantes que viven en la ciudad, continuó Sofía. La señora Wang me enseña mandarín los martes. Ahmed me ayuda con el árabe los jueves. María me enseña italiano los sábados. Son personas que, como mi madre, tienen trabajos sencillos, pero saben cosas increíbles. Arturo sintió náuseas. Esta niña acababa de describir una red de aprendizaje que él nunca supo que existía. Una comunidad de personas que él habría descartado como inferiores, pero que poseían conocimientos que rivalizaban con los de los profesores universitarios. Pero eso no significa que puedas leer un documento académico complejo, dijo Arturo, aferrándose a cualquier fragmento de superioridad. Hablar idiomas básicos no es lo mismo que entender textos antiguos. Tiene razón, asintió Sofía sorprendiéndolo. Por eso también estudio en la sección de lenguas clásicas de la Biblioteca Central de la UNAM los fines de semana. Los bibliotecarios me dejan entrar porque siempre devuelvo los libros a tiempo y nunca hago ruido. La mandíbula de Arturo se desencajó por completo. Esta niña no solo había estado aprendiendo idiomas modernos, sino que había estado estudiando, de forma independiente, temas que normalmente requerían títulos de posgrado. ¿2 años? Susurró él. Empecé cuando tenía 10. Mi madre trabajaba turnos dobles para pagarnos una escuela privada, pero luego perdió ese trabajo extra. Cuando volví a la escuela pública, tenía mucho tiempo libre porque las clases eran más fáciles. Así que decidí usar ese tiempo para aprender cosas que realmente me interesaban. Muéstrame, dijo Arturo súbitamente, su voz áspera. Si realmente sabes todo eso, muéstramelo. Sofía miró a su madre, quien asintió nerviosamente, y se acercó a la mesa donde yacía el misterioso documento. Lo tomó con manos firmes y lo estudió por un momento que se sintió como una eternidad. Es interesante, murmuró Sofía. No es un solo idioma. Es una combinación de varios sistemas de escritura, organizados en capas temáticas. Cada párrafo está escrito en un idioma diferente, pero todos hablan del mismo tema desde perspectivas culturales distintas. Es como si alguien quisiera preservar la misma sabiduría en múltiples tradiciones lingüísticas. ¿Puedes leerlo?, preguntó Elena en un susurro. Sofía levantó la vista y miró directamente a Arturo. ¿Quiere que lo intente, señor de la Vega? Arturo sintió que estaba al borde de un precipicio. Una parte de él quería decir que no, mantener la ilusión de que esta niña era solo eso, una niña. Pero otra parte, una parte enterrada bajo décadas de arrogancia, estaba genuinamente curiosa. Sí, murmuró. Inténtalo. Sofía volvió su atención al documento y comenzó a leer, pero lo que salió de su boca hizo que Arturo se quedara completamente paralizado. Porque Sofía Morales, la hija de 12 años de una empleada de limpieza, comenzó a leer el primer párrafo en un perfecto mandarín clásico. Su pronunciación era impecable. Luego, sin pausa, pasó al segundo párrafo y comenzó a leer en árabe clásico con la misma fluidez sobrenatural. Continuó con el tercero en italiano antiguo, el cuarto en ruso, el quinto en alemán clásico y el sexto en francés. Cuando finalmente terminó, levantó la vista del documento. Por primera vez, no había sumisión en los ojos que lo miraban. Había una inteligencia profunda, antigua, sabia. ¿Quiere que le traduzca el significado completo, señor de la Vega?, preguntó Sofía con una calma que contrastaba dramáticamente con el temblor que había invadido a todos los presentes. Arturo intentó hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta.
¿Qué dice el documento?, logró susurrar. Sofía colocó el documento sobre la mesa con cuidado reverencial. El documento habla sobre la verdadera naturaleza de la sabiduría y la riqueza, comenzó. Dice que la verdadera sabiduría no habita en palacios dorados, sino en corazones humildes, que la riqueza real no se cuenta en monedas, sino en la capacidad de ver la dignidad en cada alma. Cada palabra era una flecha directa al alma de Arturo. Dice que aquel que se cree superior por sus posesiones es el más pobre de todos los hombres, pues ha perdido la habilidad de reconocer la luz en los otros, y que el verdadero poder no viene de la capacidad de humillar, sino de la capacidad de levantar a los demás. La sala quedó en un silencio absoluto. Arturo se dio cuenta de que no solo había sido humillado por una niña de 12 años, había sido juzgado por ella, y había sido encontrado deficiente en todos los aspectos que realmente importaban. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue tan profundo que Arturo podía escuchar el latido de su propio corazón, resonando como tambores de guerra en sus oídos. Por primera vez en 48 años, se encontraba completamente sin palabras, sin defensas, sin la armadura de arrogancia que había construido cuidadosamente durante décadas. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de su escritorio de mármol, intentando encontrar algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto líquido e inestable. La niña que estaba de pie frente a él ya no era simplemente la hija de una empleada de limpieza. Era un espejo brutal que reflejaba todo lo que él había perdido, todo lo que nunca había sido y todo lo que jamás podría comprar con sus 3.000 millones de pesos. ¿Quién eres en realidad?, susurró Arturo, su voz apenas audible en la sala que había diseñado para intimidar, pero que ahora se sentía como una prisión de su propia construcción. Sofía lo miró con una expresión que era una mezcla de compasión y una sabiduría que parecía imposible en alguien de 12 años. Soy exactamente quien usted siempre ha visto, señor de la Vega. Soy Sofía Morales, hija de Elena Morales, estudiante de la Escuela Pública Benito Juárez, y alguien que cree que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad. Cada palabra era como una gota de ácido cayendo sobre el alma de Arturo. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado confundiendo las etiquetas externas con el valor real de las personas. Había juzgado a Elena por su uniforme de limpieza, sin preguntarse nunca qué tipo de madre podía criar a una hija tan extraordinaria. Había asumido que la pobreza económica era sinónimo de pobreza intelectual, cuando la evidencia de lo contrario había estado frente a él durante años. Elena se acercó a su hija y le puso una mano protectora en el hombro. «Sofía, es hora de irnos», murmuró suavemente, claramente preocupada por las posibles consecuencias de lo que acababa de suceder. «No», dijo Arturo de repente, su voz áspera por la emoción. «Por favor, no se vayan». Madre e hija lo miraron con sorpresa. Durante 6 años, Arturo nunca le había pedido a Elena nada, por favor. Nunca había mostrado la más mínima consideración por sus horarios, sus necesidades o su humanidad básica. Necesito entender», continuó Arturo, luchando con palabras que nunca antes había pronunciado. «¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una niña de 12 años saber más que yo sobre todo?» Sofía intercambió una mirada con su madre, quien asintió casi imperceptiblemente, y se acercó a la silla frente al escritorio de Arturo. Por primera vez en la historia de esa sala, alguien que no era millonario se sentaba como un igual frente al dueño del imperio. «No sé más que usted sobre todo, señor de la Vega», respondió Sofía con una honestidad brutal. «Usted sabe de negocios, de hacer dinero, de dirigir empresas. Esas son habilidades que yo no tengo». Hizo una pausa, y Arturo pudo sentir que venía un pero devastador. «Pero usted nunca aprendió sobre las cosas que realmente importan. Nunca aprendió sobre el respeto, sobre la humildad, sobre ver la humanidad en los demás. Y esas son las lecciones más importantes de todas». Arturo sintió como si cada palabra fuera un golpe directo al estómago. «¿Y tú sí las aprendiste?» «Mi madre me las enseñó», respondió Sofía simplemente, mirando a Elena con un amor genuino. «Ella trabaja 14 horas al día para darnos una vida digna a mis hermanos y a mí. Nunca se queja, nunca habla mal de las personas que la tratan injustamente. Siempre encuentra tiempo para ayudarme con la tarea, incluso cuando está exhausta. Me enseñó que la verdadera riqueza está en la capacidad de hacer que otros se sientan valiosos.
Me enseñó que la inteligencia sin bondad es simplemente crueldad educada. Y me enseñó que no importa cuán poco tengas materialmente, siempre puedes elegir tratar a los demás con dignidad. Arturo se dio cuenta de que Elena, a quien había tratado como si fuera invisible durante 6 años, había estado criando a una filósofa en su humilde hogar, mientras él había estado acumulando objetos caros en su mansión vacía. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y se sorprendió de la vulnerabilidad genuina en su propia voz. Sofía lo estudió por un largo momento. Primero, dijo, necesita disculparse con mi madre, no solo por hoy, sino por 6 años de tratarla como si fuera invisible. Arturo miró a Elena. Elena, comenzó, su voz temblando. Lo siento mucho todos estos años de tratarla como si no fuera una persona real. Siento nunca haberle preguntado por su vida, por nunca haber reconocido que tiene una familia, sueños, esperanzas, y siento especialmente haberla humillado frente a su hija hoy. Elena contuvo el aliento. En 6 años, Arturo nunca había pronunciado su nombre, y mucho menos se había disculpado por algo. Pero una disculpa no es suficiente, continuó Sofía implacablemente. Las palabras son fáciles, los cambios reales requieren acciones. ¿Qué tipo de acciones? Necesita cambiar cómo trata a todos sus empleados. Necesita aprender sus nombres, entender sus vidas, reconocer su humanidad. Necesita usar su riqueza para levantar a otros en lugar de humillarlos. Pero no sé cómo hacer eso, admitió Arturo, sintiéndose como un niño perdido. Entonces aprenda, respondió Sofía. Mi madre puede enseñarle. Ella sabe más de liderazgo real que todos los libros de negocios que usted ha leído. Arturo miró a Elena con nuevos ojos. ¿Me ayudarías? ¿Me enseñarías a ser mejor? Elena lo miró por un largo momento. Finalmente, asintió lentamente. Pero hay condiciones, intervino Sofía. Las que ustedes quieran, respondió Arturo de inmediato. Primero, mi madre necesita un trabajo de verdad, con un salario digno y respeto. Se acabó lo de limpiar baños. Segundo, usted va a crear un programa de becas para niños como yo, niños inteligentes de familias trabajadoras que merecen oportunidades reales. Y tercero, va a aprender al menos un idioma nuevo, para que entienda lo que se siente estar en los zapatos de un estudiante otra vez. ¿Qué idioma?, preguntó Arturo sorprendido. Sofía sonrió. Yo le enseñaré mandarín. Los martes, después del trabajo, en la biblioteca pública. La idea de Arturo de la Vega, uno de los hombres más ricos de México, aprendiendo idiomas en una biblioteca pública, era tan revolucionaria que parecía imposible. Pero mientras miraba a esta niña extraordinaria y a su madre resiliente, se dio cuenta de que quizás era exactamente el tipo de imposible que necesitaba en su vida. ¿Tenemos un trato?, preguntó Sofía, extendiendo su mano pequeña pero firme. Arturo miró la mano de la niña, sabiendo que estrecharla cambiaría fundamentalmente quién era. Luego, por primera vez en décadas, tomó una decisión basada no en el dinero o el poder, sino en la esperanza de convertirse en alguien digno de respeto. Estrechó la mano de Sofía. Tenemos un trato. 3 días después, Arturo de la Vega se encontraba haciendo algo que jamás habría imaginado, esperando nerviosamente en el vestíbulo de la biblioteca pública, un edificio por el que había pasado durante décadas sin siquiera notarlo. Sus manos sudaban mientras sostenía un cuaderno nuevo, sintiéndose como un estudiante de primer día. «Señor de la Vega», una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Sofía caminaba hacia él con una mochila llena de libros y una sonrisa profesional pero cálida. «Arturo, por favor, llámame Arturo». Durante la siguiente hora, Arturo experimentó la humildad absoluta de ser completamente ignorante en un tema. Sofía era una maestra paciente pero exigente, corrigiendo su pronunciación con la misma autoridad académica que había demostrado en su oficina. «¿Cómo puedes enseñarme con tanta paciencia después de cómo te traté?», preguntó él en una pausa. «Porque creo en las segundas oportunidades», respondió ella. «Y porque mi madre me enseñó que el rencor es como sostener un carbón ardiendo con la intención de arrojárselo a otro. Al final, el único que se quema eres tú». La sabiduría de esas palabras lo golpeó profundamente. En las semanas siguientes, la transformación de Arturo fue radical. Cumplió cada una de sus promesas. Elena fue nombrada directora de Desarrollo Humano, con un salario que era 10 veces lo que ganaba antes. Su primera tarea fue trabajar con Arturo para identificar y nutrir el talento oculto entre todos los empleados de la empresa. El programa de becas Fundación Sofía Morales
Fue lanzado con una dotación inicial de 100 millones de pesos, destinado a financiar la educación superior de estudiantes de bajos recursos en todo el país. Y cada martes, sin falta, Arturo asistía a sus clases de mandarín en la biblioteca. Allí conoció a la comunidad de educadores voluntarios de Sofía, Ahmed, el refugiado sirio que enseñaba árabe, la señora Wang, la profesora jubilada de Beijing, personas que él habría ignorado, pero que ahora se revelaban como fuentes inagotables de sabiduría y resiliencia. Su antiguo círculo social, por supuesto, no lo entendió. En el exclusivo club de empresarios, sus amigos lo confrontaron. «Arturo, te has vuelto loco», le dijo Fernando, un magnate del petróleo. «¿Una empleada de limpieza como directora? ¿Tú en bibliotecas públicas? Estás perdiendo la cabeza y nos estás haciendo quedar mal a todos». «Fernando», respondió Arturo con calma, «me he dado cuenta de que he estado viviendo en una burbuja. Elena es más inteligente y tiene más habilidades de liderazgo que la mayoría de los ejecutivos que conozco. Y sí, estoy aprendiendo de personas extraordinarias que, por azares de la vida, hoy tienen trabajos sencillos. Si eso los incomoda, quizás el problema no sea yo». Le dieron un ultimátum. O volvía a su antiguo yo, o sería expulsado de su círculo. «No necesito tiempo para pensarlo», respondió Arturo. «Elijo seguir siendo una persona decente. Si eso significa perder su aprobación, que así sea». Un año después de aquel encuentro que lo cambió todo, Arturo de la Vega estaba de pie en el mismo lugar donde había comenzado su transformación, la sala del piso 45. Pero ya no era la misma sala, así como él ya no era el mismo hombre. Las paredes de mármol habían sido reemplazadas por amplios ventanales. Las obras de arte caras habían dado paso a fotografías de los becarios de su fundación. Esa mañana, había convocado una conferencia de prensa para anunciar la expansión de la Fundación Sofía Morales, dotándola con 500 millones de pesos más, casi la mitad de su fortuna personal. Hace un año, comenzó su discurso. Yo era, sin saberlo, uno de los hombres más pobres y miserables del país. Entonces, esta joven extraordinaria entró en mi oficina y me dio la lección más importante de mi vida. Sofía Morales me enseñó que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte, que la verdadera inteligencia no se impone, se ofrece, y que la verdadera grandeza no domina, sino que sirve. Invitó a Sofía, ahora de 13 años, a subir al escenario. Cuando una persona decide ver la humanidad en los otros, dijo Sofía a la audiencia, cuando decide usar su privilegio para crear oportunidades en lugar de barreras, esa decisión individual puede cambiar miles de vidas. La ovación fue ensordecedora. Más tarde, a solas con Elena y Sofía, Arturo miró por la ventana la ciudad que ahora veía con otros ojos. ¿Sabes de qué me arrepiento de mi vida anterior?, dijo. De nada, absolutamente de nada. Porque me doy cuenta de que esa vida no era realmente vivir. Era simplemente existir en una burbuja que me separaba de todo lo que hace que la vida valga la pena. La transformación estaba completa, y todo había comenzado con una simple lección sobre dignidad humana, enseñada por una niña extraordinaria que había visto más allá de las apariencias para reconocer el potencial de bondad que existe en cada corazón humano.